César, un gusto tenerte aquí. Encantado, de las órdenes. Primero, esta cuestión o esta disquisición, esta exquisitez jurídica de le doy cárcel efectiva por 4 años y medio, pero hasta que la sentencia sea firme, es decir, que se revise en segunda instancia. ¿Qué significa esto en términos sencillos y sobre todo cuándo podría hacerse efectiva? Hagamos un poco de comentarios legales en una cuestión que, lo has anticipado en la introducción, tiene una serie de aspectos simbólicos y de referencias a lo que significó el proceso 16-19 que no hay que dejar de lado, ¿no? En los hechos, las leyes del procedimiento actual permiten que un tribunal elija entre ejecutar una condena en el momento en que la dicta o suspenderla hasta que la apelación se resuelva. ¿La apelación puede modificar la apelación puede efectiva? Modificar el tiempo o el sentido de la sentencia? Rodríguez, el abogado de Kenji, dice que esto sería como en marzo del año próximo. A ver, estamos en noviembre, 6 meses, 8 meses es el tiempo que normalmente toma revisar una sentencia en segunda instancia en ese tipo de procedimientos. Ahora, usualmente los tribunales suspenden las sentencias de 4 años, 6 meses o de 5 años. ¿Ya? Entre otras razones porque los tribunales suelen entender que no hay ningún peligro en hacerlo. Digamos, el que es condenado a ese tiempo siempre tiene la oportunidad de terminar con una condena solo suspendida. Entonces no es sorpresa que esa sentencia se haya suspendido, pero creo que el hecho legal y políticamente relevante es que la sentencia de la condena se haya dictado. Hay una serie de aspectos legales muy complejos que el tribunal ha resuelto. Creo que de una manera muy prudente la sentencia llega a estos términos porque el tribunal elige las reglas del delito por tráfico de influencias en una suerte de intercambio muy complejo de votos contra promesas de posicionamiento. La posición de Kenji Fujimori y su defensa legal es que eso era política, que no tenía por qué ser un delito, sino eran tratativas políticas que, bueno, se hicieron a la luz por el propio partido de la señora Fujimori. Bueno, en realidad esa es una aproximación a las cosas, creo que bastante simplista para lo que significan, que sin embargo funcionó en otro caso que no llegó a tribunales. Lo has dicho en el resumen, el antecedente es el caso del indulto a Alberto Fujimori, que claro, entraña toda esta disputa por el liderazgo o el control de la bancada de Fuerza Popular, esa numerosa bancada del 16, la sucesión para las siguientes elecciones, pero no perder esto de vista, entraña también una narrativa de enorme desprecio a las víctimas de los casos Barrios Altos, Cantuta y Pativilca, que no se limitó a ellas mismas, sino que movilizó a la población, a un sector importante de la población, en plenas fiestas de fin de año, del año 17, que salieron a las calles a protestar por lo que significaba ese indulto. Porque además, perdóname, PPK lo hizo para salvar el pellejo. Mira, ¿no? Yo creo que la construcción para describir, hay varios papeles en esta historia, ¿no? Uno es sin duda el de Kuczynski, y creo que la descripción o la construcción para describir su papel en ambas historias, los dos indultos, es la de verticalismo. Creo que la mecánica de la defensa de Kuczynski para el primer indulto mostró un enorme desprecio hacia lo que representan los derechos humanos en ese sector de la población que construye su propia imagen sobre sus derechos, los civiles, el derecho a no ser asesinado, a respetar a deudos y todo esto, pero además hacia el propio sistema institucional, ¿no? El modo en que Kuczynski ganó la primera votación mostró una estratagema basada en el simple recuento de votos que el fujimorismo percibe y documenta para la segunda campaña. Claro, para la segunda campaña de vacancia, Kuczynski ya no tenía la carta a Alberto Fujimori, la había quemado en la primera. Y además, las tratativas con las que Kuczynski salvó la primera vacancia, protagonizada por Kenji Fujimori, fueron
expuestas públicamente en la segunda vacancia. Porque, por supuesto, quienes vieron el desplazamiento en pasillos sabían que la única carta que le quedaba a Kuczynski era la carta del acceso a esos otros pasillos en los que se definen ampliaciones de presupuestos para proyectos. Esa es una historia, además, particularmente dura, Jaime, porque si la primera parte muestra ese desprecio hacia las víctimas de los derechos humanos, ese desprecio hacia el sistema en general, mira con el desparpajo con el que intentaron interrumpir el juicio de Pativilca, que en ese momento estaba recién comenzando y que ni siquiera llegaba a la contabilidad de tiempo necesaria para justificar la institución presidencial. El segundo momento, el de la vacancia interrumpida por la renuncia provocada por los Mamani videos, muestra un punto de encuentro muy agresivo entre ese proceso de corruptelas relacionados con proyectos, obras públicas, gestión con gobiernos regionales y municipales, que ya había estallado durante el gobierno de Humala, años 14 y 15, y provocado esa cadena de detenciones en gobiernos dentro del Parlamento. Porque lo que ocurre ahí, y eso es lo que la condena de hoy ha documentado, es que en el ejercicio por hacer un segundo recuento de votos para la segunda vacancia, lo que Kenji ofrece o dice tener, Kenji Fujimori digo, es el acceso para permitir que un sector de parlamentarios que él identificaba como desplazados por el control central del núcleo vinculado a su hermana, recibieran, contaran con acceso a los pasillos en los que se traficaba con influencias para acceder a ampliaciones presupuestales, a partidas, a aprobaciones de proyectos. O sea, para ti está bien condenado. Para mí la condena está clarísima, pero creo que incluso más que la cuestión jurídica, Jaime, creo que estamos viendo un momento en el que el judicial se pronuncia sobre lo que significa esta práctica ahora masificada de utilizar posiciones de poder para traficar con influencias relacionadas con presupuestos y obras públicas. Dices eso y pienso en niños. Pero por supuesto, si lo que estalla en el Congreso, Jaime, en ese momento en el de los Mamani videos, es esa especie de traslación de la acumulación de las corruptelas del 14 y 15 elevada a nivel parlamentario. Y lo que muestra la escena de los Mamani videos es a un Kuczynski en presencia teórica, porque él no está en esta condena, ¿verdad? Vamos a discutir después por qué, si tiene sentido. Pero un Kuczynski que ve el proceso e intenta instrumentalizarlo. Canjea el indulto de Fujimori de la primera vacancia, aparentemente, por permitir, promover de alguna manera que no se ha aprobado, que Kenji Fujimori voltee hacia estos sectores marginados, parece ser, de la bancada o del poder dentro de Fuerza Popular y les ofrezca esa llave de acceso a esos pasillos del poder que no tenían. Las grabaciones que ha mostrado la Fiscalía, las que se exhibieron a partir de esa conferencia de prensa que he recordado, liderada por el Salaverry de entonces, mostraban una narrativa en la que los miembros del entorno de Kenji Fujimori le decían claramente a los parlamentarios cuyos votos querían cooptar, que si votaban en contra de la vacancia, dentro de este entorno iban a poder conseguir ese acceso a los pasillos del tráfico al que estaban bloqueados por el control vertical de un fujimorismo que, claro, tenía representantes propios identificados a dedo y listados. De varias maneras, entonces, Jaime, Kenji no tuvo escrúpulos con tal de salvar a su padre de la prisión, ¿no? A ver, es una triste historia. Yo creo que esto es más que el padre en la prisión, porque el padre en la prisión estaba por casos vinculados a violaciones a los derechos humanos. Claro, recuerda que para entonces Kenji negaba todo eso, pues. Kenji solamente ve a la figura del padre como... Kenji no niega, la sociedad no. Y la muestra de que la sociedad no fueron las manifestaciones de diciembre del 17. Entonces esto es más que la autorreferencia de Kenji en esa visión clausurada hacia los ojos del padre. Que es la que él tiene. Esto es un colectivo político que se desengancha del entorno, tanto en lo que se refiere a las razones por las que Alberto Fujimori fue condenado, y no se trata de la discusión de los detalles legales, sino al hecho que fue condenado por esos hechos, como a lo que significa
traficar con influencias en el Parlamento de la República respecto a una cuestión tan sensible como la responsabilidad de un presidente. Entonces, Jaime, esto es un crisol. En este evento uno puede encontrar una serie de decisiones, criterios, indicaciones que de varias maneras atraviesan la moral de nuestros tiempos. Este es el judicial diciendo que traficar con influencias en los pasillos, que convertir la representación en gestión de intereses no es política, es un crimen. De eso está hablando el judicial en esta sentencia. Interesante, porque el recuento que has hecho se siente más hoy que en ese momento, ¿no? Porque en este instante lo que se está diciendo en este momento sobre lo del 2017 pero es que, Jaime, sigue pasando. Miremos la diferencia. Y digamos, no es una diferencia que salve ningún personaje. Kuczynski mira el proceso que llega hasta el Parlamento de los Avengers y lo intenta instrumentalizar a su favor, como instrumentalizó el indulto. En este momento lo que hay en la presidencia no es una instrumentalización vertical, patriarcal, distante, es la entronización del mismo esquema. Hay algo parecido a un Avenger en Palacio de Gobierno. César Azabache ha sido procurador anticorrupción y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, César. Encantado, Jaime. Un gusto como siempre.